Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele esa palma fuerte al Rey de Reyes, amén. Porque Él merece toda la gloria, merece toda la alabanza, Él merece toda la adoración, amén. Saltamos a Dios, hermanos, porque para siempre es su misericordia, amén. Y podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, amén. Exaltamos el nombre de Dios en todo momento, aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en esta hermosa tarde, amén. Reciban un fuerte saludo, amén. Como le dice la iglesia a las primeras visitas en esta tarde, bienvenidos, que vuelvan, que se sientan como en casa, amén, aleluya. Grande es la misericordia de Dios. Así, hermanos, vamos a dejar este lugar bajo la guianza del Espíritu Santo, amén. Y nuestro hermano Osvaldo, uno de los diáconos, amén. Gracias. Dios lo bendiga, hermano. ¿Quién vive? Más fuerte, ¿quién vive? Amén. Me gusta empezar el servicio cuando me toca predicar. Me gusta empezar de esa manera porque quiero que escuchen los demonios. ¿Quién vive, verdad? El Rey de Reyes que vive para siempre. Siéntese, hermano. Le doy gracias a Dios primeramente. Le doy gracias a mi pastor por esta invitación, este privilegio que Dios me brinda, ¿verdad? Para deleitarnos en la palabra de Dios. Esta tarde, yo sé que Dios tiene propósitos para cada uno de nuestras vidas, porque Dios es un Dios de propósitos. Y si en esta noche hemos venido porque Dios tiene algo para nosotros. Esta tarde yo le platicaba a mi hijo y le decía, estoy nervioso, le decía, me estoy poniendo nervioso porque las horas se iban acercando, el tiempo se iba acercando. Y él me dijo, ¿para qué te comprometes? Entonces yo le dije, si Dios me escogió esta noche para predicar, es porque Él trae palabra para alguien. Y yo no voy a, si Dios me invitó para predicar, yo no le voy a robar la bendición a esa persona. Porque es un don que Dios nos da a cada uno, ¿verdad? Así que en esta noche le doy gracias a Dios y al pastor por esta invitación. Le voy a pedir que se pongan de pies. Bienvenido que sea cada uno de ustedes. Le voy a pedir que abra la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 9, capítulo 19, versículo 9, en Primera de Reyes. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, profeta en tu lugar, y él que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará.
y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que den en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a orar, hermanos. Bendito, amado Dios de los cielos, te damos honra, te damos gloria. Bendito Cristo en esta noche. En esta noche, Dios mío, eterno de los cielos, yo te presento, Dios mío, esta predicación, Señor. Que seas tú, Dios mío, usando mis labios, Dios mío, usando mi lengua. Sé tú hablando a este pueblo, Dios mío. En este momento yo me quito de aquí y usa al Hijo de Cristo para hablar en esta noche, Dios mío. Yo sé que tú tienes propósito para nuestras vidas, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que seas tú sanando el corazón del alma que venga necesitada en esta hora, Señor. Que seas tú restaurando el corazón, Dios mío. Que tus sueños sean nuestros sueños. Que tus planes sean nuestros planes, Señor. Que tus caminos sean nuestros caminos. En esta noche, Señor, glorifícate en este lugar, Padre. Y toma el control de este lugar, Dios mío, santo de los cielos. Y satura los aires de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te doy honra y te doy gloria a ti, mi Dios eterno. Siéntese, hermano. Bendita sea la palabra del Señor. Bendita sea, bendecida Dios para siempre, porque Él vive. ¿Cuántos lo creen? Amén. Le voy a contar un poco de la historia de Elías, ¿verdad? Para que puedan entender. Muchos tal vez ya conocen la historia. Usted lo puede leer en la palabra. En Primera de Reyes del 17 para adelante habla de la vida de Elías. Elías era una persona, un siervo de Dios, una persona de oración, una persona de fe, una persona que servía a Dios de todo corazón, una persona que daba la vida para complacer a Dios. Amén. Dice la historia que en los tiempos de Elías se levantó un rey que se llamaba Acab. Y ese rey empezó a gobernar el pueblo de Israel. Y ese rey se consiguió una pareja que se llamaba Jezabel y fue su esposa. La reina Jezabel era una persona de otras naciones, de otras costumbres, que no conocían al Dios vivo que nosotros conocemos. Entonces esta persona quiso introducir al pueblo de Israel para que adoraran a Baales, para que adoraran a imágenes. La palabra de Acab no valía porque Jezabel era la que seducía a Acab para que tomara las decisiones por medio de ella. Cuando llegó a la presencia de Dios, que el pueblo de Israel estaba adorando a los Baales. Los Baales, hermanos, son imágenes, son estatuas, son piedras hechas por hombres que las personas hoy en día todavía siguen adorando. Cuando Dios miró que el pueblo de Israel cada vez estaba instruyendo en la palabra de Jezabel, Dios tuvo que poner un castigo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había olvidado del pacto que Dios había hecho con Abraham. Se había olvidado la identidad que el pueblo de Israel tenía con Dios. Y empezaron a instruirse cada día más en los ídolos. Hoy en día sigue pasando lo mismo con el pueblo cristiano. Nos seguimos idolatrando en esta vida que es el mundo terrenal. Ellos adoraban imágenes, estatuas, se arrodillaban a ellas, las besaban, ponían sacrificios en esos ídolos. Pero dice la Biblia que tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen, tienen labios mas no hablan, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan,
pero el Dios que nosotros servimos es el mismo Dios que servía a Moisés, donde le dijo: yo soy quien soy, el que abrió los mares, el que abrió la tierra, el que abrió los mares para que el pueblo de Israel pasara por ese mar, para librarlo del pueblo de Egipto. A ese Dios servimos. Dice la palabra de Dios que Elías se enfrentó a la nación entera, se enfrentó a Acab para decirle el castigo que Dios iba a dar a ese pueblo por la desobediencia del pueblo. Dice que les iba a quitar la lluvia, les iba a quitar el agua. ¿Se imagina, hermanos, que le quiten el agua a usted? Necesitamos el agua para todo. Necesitamos el agua para comer, para bañarnos, para todo, para nuestro trabajo. Dice la Biblia que llegó una gran hambre, una gran sed en aquel lugar, porque por 3 años y medio no había llovido y la tierra se estaba secando, estaba cayendo en una decadencia, estaba opacándose la tierra y llegó una gran sed. Así pasa hoy en día con el pueblo cristiano. Cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar de Dios, viene una sed espiritual en nuestra vida, viene un hambre espiritual en nuestra vida. ¿Y cómo llega el hambre? Porque ya nos enojamos, nos hacemos más rebeldes, empezamos a criticar, empezamos a juzgar. Y es lo que pasaba en aquellos tiempos. Cuando no había agua, empezaban a robar, empezaban a insultar, empezaban a renegar en contra del rey, porque había llegado un hambre y una sed en esa nación. Dice la Biblia que mandó los siervos, Acab el rey mandó a esas personas a ver si hallaba hierba, porque los animales estaban muriendo, porque no había hierba en la tierra. Bendita sea la palabra del Dios vivo. Y sigue la historia hablando. Llegó el tiempo que Elías tenía que regresar a la nación, porque Dios tenía que hacer algo, tenía que demostrarle al pueblo de quién era Dios. Quería demostrar al pueblo en la circunstancia que estaba, quería avergonzar al pueblo, porque el pueblo cada día se estaba induciendo más en la idolatría. Y en estos tiempos nos inducimos cada vez más en la idolatría, en la computadora, en el Facebook. La verdad que en estos tiempos salen de trabajo y primeramente van al Facebook. Tienen un tiempo libre, se van al Facebook. Eso le roba la atención de usted. Es una idolatría. El fútbol, las películas, esa es la idolatría. Esos son los baales en estos tiempos. Dice la palabra de Dios que Elías se enfrentó al pueblo y reunió a todo el pueblo. Dice la palabra que eran 450 profetas, o sea que brujos, o sea que eran personas que daban la profecía de los dioses que ellos adoraban. Y Dios demostró al pueblo quién era Dios, porque dice la palabra de Dios que ellos clamaban al Dios y nunca cayó fuego. Nunca cayó fuego del sacrificio que ellos hacían. Y cuando Elías, que era la única persona, que en cuanto él empezó a orar a Dios, cayó el fuego y después vino la lluvia. Era una sola persona que quedaba y ellos eran como 850 personas. Dice la palabra de Dios que cuando Dios avergonzó al pueblo, así muchas veces Dios tiene que avergonzar a nosotros cuando nosotros le damos más importancia a otras cosas. Amén. Dios nos avergüenza, hermanos, cuando nosotros le damos más importancia a otras cosas. Y el pueblo le estaba dando importancia a los ídolos, y Dios los avergonzó diciéndoles quién era Él. Amén. Y la historia sigue hablando. Si usted no me cree, hermano, lea la Biblia.
Y ahí le platica todo lo que Elías vivió. Dice la palabra del Señor que Elías cuando tuvo la gran victoria, cuando tuvo ese gran poder que Dios le había dado, cuando el pueblo fue avergonzado, dice que Elías se fue. Y cuando Jezabel se enteró de lo que Elías había hecho, la reina, porque la reina era la que instruía al pueblo a no adorar al Dios vivo, era al que prohibía que el pueblo cumpliera los mandatos de Dios, porque quería que el pueblo nomás adorara a los dioses que ella nomás ponía. Dice que recibió una amenaza Elías y se fue al desierto y se fue y se encuevó en una cueva. O sea que fue y se escondió. Hay 4 voces, hermanos. Y yo no sé cuál es la voz que tú has escuchado. Está la voz tuya, la voz del que está a tu lado, la voz del diablo y la voz de Dios. Yo no sé cuál de todas esas voces es la que tú estás escuchando. Pero Elías había escuchado la voz del diablo porque fue y se refugió en una cueva, se atemorizó, se llenó de miedo, llegó una gran aflicción a su vida. Se había olvidado de la promesa que Dios le había dado a José, donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Elías se había olvidado la promesa que Dios había hecho. Escuchó la voz del enemigo y fue y se escondió en una cueva. Cuando hay gran victoria en la vida del cristiano, cuando tú buscas más de Dios, tú toreas al enemigo. O sea que toreas al diablo y el diablo se levanta en contra de ti y te persigue. Le voy a contar este testimonio con respeto a usted, pastor. El pastor trabaja conmigo, trabajamos juntos, y yo he visto el amor que el pastor tiene a esta obra. Yo he oído las palabras y me admiro de este gran siervo, cómo habla de esta obra. Cuando empezó a trabajar conmigo, yo miraba la alegría en su rostro, miraba la alegría en su resplandecer, porque él estaba trabajando. Se sentía bendecido, se sentía agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Estaba contento porque él estaba trabajando. Él también es ser humano y tiene propia vida, tiene esposa, tiene hijos. Pero a los días recibió una llamada que iban a venir a inspeccionar este lugar. Y vinieron y el enemigo luego atacó, que nos iba a sacar de este lugar, si no nos puso cosas tan difíciles que para nosotros es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y él está creyendo, él no se encuevó porque está creyendo que si Dios nos tiene aquí es porque Dios quiere, y si todavía estamos aquí porque Dios tiene propósito para nosotros. Amén. A Elías se le había olvidado. Tal vez llegó una gran aflicción a su vida, porque dice la Biblia que él se quería morir. Porque él sentía que lo venían persiguiendo, lo querían matar. ¿Cuántas veces no llega a nuestra vida y queremos morirnos, que decimos: ya basta de este problema, ya basta de lo que me está pasando, hazme libre, Señor? ¿Cuántas veces no ha pasado en nuestras vidas? Porque la vida tiene problemas, hermanos. Pueden ser las deudas, pueden ser un hijo o una persona que tengas enferma, puede ser tu esposo, tu esposa. Hay problemas en la vida, pero el camino no se acaba todavía. Dice la Biblia que hay tiempo para todo, hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para trabajar, tiempo para descansar, hay tiempo para reír, tiempo para estar triste.
Y si todavía Dios tenía propósito con Elías, porque todavía no era el tiempo de que Elías muriera, ¿cuántas de las veces Dios tiene propósito para nosotros y nosotros nos vamos encuevando poco a poco y dejamos de hacer lo que Dios quiere? Cuando Noé, la Biblia habla de un hombre que Dios le habló y escuchó la voz de Dios a aquel hombre y le dijo que construyera un arca porque iba a haber un gran diluvio en la tierra. Por 120 años aquel hombre estuvo construyendo el arca cuando en aquellos tiempos no llovía, cuando en aquellos tiempos no había caído ni siquiera una gota de agua. Usted se imagina, hermanos, la burla de las personas, la risa de las personas. Por 120 años aquel hombre estuvo clavando el martillo en aquella arca. ¿Se imagina? Yo me imagino que desde cuando él despertaba, él se ponía a clavar con clavos el arca. ¿Te imaginas escuchar la voz del martillo todo el día? Pero aquel hombre creía en Dios, aquel hombre seguía creyendo en la voz de Dios. Y usted no cree que sus hijos tal vez se burlaban de él. Oye, padre, la gente se ríe de ti. ¿Cuántas de las veces no se burlan de nosotros los cristianos porque ahí llevamos la palabra? ¿Cuántas de las veces no critican al pastor porque les está diciendo a la iglesia: arrepientes, hermanos, busque más de Dios, hermanos, porque la venida de Cristo está pronto? ¿Cuántos predicadores por medio de la radio, por medio de la televisión están hablando nuestras vidas, están martillando con la palabra de Dios cada instante, cada minuto? Pero aquel hombre era la cabeza del hogar y aquel hombre creyó en Dios, y por medio de aquel líder fue salva su familia, sus hijos. Porque él permaneció, estuvo consciente, estuvo en el tiempo adorando a Dios. Tal vez él predicaba la palabra en esos 120 años, pero él estuvo firme creyendo en la palabra de Dios. Gracias le doy a Dios, porque Él también habló a mi vida, hermanos. Primero habla la vida mía y tal vez habla la vida de ustedes. Gracias te doy, Señor Jesús. Pero a Elías se le había olvidado las victorias que Dios había hecho en su vida, cómo la unción de Dios estaba con él, cómo los milagros que Dios había hecho en su vida. Muchas de las veces nosotros también nos olvidamos cuando estamos enfermos y Dios nos sana. Nos olvidamos de la promesa que nosotros hicimos con Dios, porque tú, cuando aceptaste a Cristo, hiciste un pacto con Dios que le ibas a servir por el resto de tu vida. Hiciste un pacto con Dios que tú ibas a estar con Él hasta cuando Él viniera, hasta que tú murieras. ¿Cuántas de las veces se nos ha olvidado el pacto que hicimos con Dios? Así se le había olvidado al pueblo de Israel aquel pacto que ellos habían hecho con Dios, seguir sus mandamientos. Dice la palabra que Dios le habló a Elías, porque el tiempo no era que se muriera Elías. Todavía no era el tiempo que Elías se fuera, porque había trabajo. Dice la palabra que había 7,000 personas que no habían doblado rodillas a los Baales. Había 7,000 personas salvas que todavía tenían que ser librados por el pueblo de Jezabel, por el pueblo de ese dominio que esa persona tenía. Está un testimonio donde una hermana oraba por su hermano y oraba para que Dios la trajera a los pies de Cristo, y oraba por esa persona, y cada vez oraba por él. Pero parece que cuando ella oraba por él, él se hacía más rebelde, se hacía más
más inquieto, más renegaba en contra de Dios, hasta que llegó el día que ella dijo: ya estuvo, ya me cansé, ya no oro más por él, porque cada vez que oro por él, más rebelde es. Y esa noche tuvo un sueño esa hermana, y Dios le mostró por medio del sueño, le mostró al diablo con 3 demonios en una mesa. Se sentaron y el diablo le preguntaba a un demonio: ¿y tú qué hiciste este día? No, pues yo hice que unos se mataran en el freeway. Y tú, yo hice que unos adulteraran. Y tú, le dijo, yo hice más que ellos. ¿Qué hiciste tú? Si uno mató y el otro hizo que adulterara. Yo le opaqué la fe a la hermana. Le opaqué la fe porque por tiempo estuvo cubriendo al muchacho con la sangre de aquella persona. No mencionaba que por tiempo estuvo cubriéndolo con su sangre, pero hoy lo mato porque ya le opaqué la fe. Dice la hermana que ella se levantó y empezó a orar. Y esa persona al día siguiente llegó arrepentida, sirviéndole a Cristo, al Dios vivo, porque Dios tiene propósitos. Dios conoce el corazón de cada uno. Dios sabe cuando tú necesitas de Dios. Dios escucha tus oraciones. Tú tienes que seguir firmes. No te desfallezcas, no te alejes de la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios no somos nadie, hermanos. Muchas veces nosotros enterramos el talento que Dios nos ha dado. Dios, si nos ha escogido por un propósito. Ha escogido líderes, ha escogido maestros, ha escogido ungieres, ha escogido todo tipo de líderes para que trabajen en la obra de Dios. Porque si la obra de Dios sigue creciendo, más almas vienen y se están alimentando en este lugar. Pero muchas de las veces nosotros enterramos el talento. Muchas de las veces Dios levanta salmistas porque por medio de los cantos las personas son ministradas. Muchas de las veces Dios levanta maestros porque por medio del maestro esas personas son enseñadas del evangelio. Y muchas veces cuando llega la aflicción a nuestra vida, escogemos nuestro propio camino y dejamos el camino de Dios. Cuando Dios se le presentó a Elías, le dijo: vuelve por tu camino, porque tenía que seguir trabajando para Dios. Hoy en día es difícil decir, hermano, pero ha entrado un espíritu de Jezabel en la iglesia, en la novia de Cristo. No digo de la congregación, hablo de la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo. Porque Él se fue a preparar para la boda. Esa persona no quería que el pueblo se arrepintiera. No quería que el pueblo adorara al Dios vivo. No quería que el pueblo siguiera los mandamientos de Dios. Esa persona era traicionera, era una persona idólatra, era una persona posesiva, era una persona orgullosa que no conocía el perdón. Y es lo que ha pasado hoy en día, que el pueblo no ha reconocido que hay que pedir perdón. Hay que saber perdonar. Hay que saber a discernir cuando vienen las cosas de Dios. Y es lo que ha estado pasando hoy en día. Esa persona era vanidosa. Era una reina que seducía a los hombres. Y ese espíritu ha seducido a la iglesia por medio de la idolatría. Termino con esto, hermanos. La alabanza es para Él. Bendito seas, mi Dios eterno. Cuenta aquel hombre, un pastor. Ya murió este pastor. Cuando yo escuché esto, se me quebrantó mi corazón.
Aquel pastor se levantó en la madrugada por allá en Brasil a orar a las 4 de la mañana. Él estaba solo en su casa. Su esposa no estaba y se levantó para adorar a Dios a las 4 de la mañana. Y dice él cuenta su experiencia que tuvo con Dios porque él escuchó la voz de Dios. Dice que mientras él levantaba sus manos al cielo, él le agradecía a Dios por el ministerio que Dios le había dado. Él le agradecía a Dios por los nietos, por los hijos, por las bendiciones que Dios le daba a él. Dice cuando de repente empezó a escuchar unos pasos que subían la escalera y él clamaba más a Dios y más alta levantaba sus manos. Dice que cuando él sintió que que entraron por la puerta sin abrirla, dice que oyó una voz que le dijo: ¿sabes quién está atrás de ti? Y aquel hombre orando se le caían las lágrimas por su mejilla y le decía el Espíritu Santo: ¿sabes quién está atrás de ti? No le decía, pero él seguía clamando a Dios, seguía agradeciéndole a Dios. Dice, su nombre es maravilloso, su nombre es maravilloso. Y dice que aquel hombre que estaba atrás de él le puso la mano en el hombro y las lágrimas del siervo de Dios le caían en las manos de Jesús. Y le dijo: he venido a decirte que cuando tú oras, tú ministras mi corazón. Vengo a decirte que cuando tú oras y no me pides nada, solamente me agradeces, solamente me dices que me amas. Yo también quiero escuchar a mi iglesia que me diga que me ama, que no nomás me pida. Quiero decirte que mi corazón está quebrantado por una iglesia que no me conoce y un mundo que está perdido. He venido a decirte que cuando tú oras, ministras mi corazón. Quiero decirte que cuando tú oras, ministras mi corazón. Aquel hombre ministraba el corazón de Dios porque solamente le agradecía al Dios vivo. Si en esta noche, hermanos, tú has sentido que Dios te ha hablado, pasa a este lugar. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, si tú no has tenido ese encuentro con el Dios vivo, pasa a este lugar. Si tú te quieres reconciliar con Dios, pasa, hermanos. Músicos, pasa a este lugar, hermanos. Yo sé que Dios ha hablado esta noche. No tenga miedo, no piense lo que el hermano va a decir. Solamente tú y Dios saben la necesidad que tienes. Solamente tú y Dios pueden tener ese encuentro que tanto te hace falta en tu alma. Es el tiempo de pedir perdón. Es el tiempo de reconciliarse con tu hermano, con Dios. Es el tiempo de pedirle a Dios que sea Él en nuestras vidas. Algo está cayendo, hermanos. No se vaya vacío en esta noche, hermanos. No se vaya con su corazón vacío, váyase lleno de la presencia de Dios. Venga a este lugar, hermanos. Nadie le va a decir nada. Mis manos levantaré. Bendito Dios maravilloso, Jesús de la gloria. Toca las vidas en esta noche, Su Señor. gloria tocaré. Sana todo corazón, toda alma, Señor, que venga necesitada. Algo está cayendo aquí. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios que conoce las cosas, Señor. Es tan fuerte. Bendice, sobre Señor mí. Jesús, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Glorifícate en este lugar, amantísimo Padre de los cielos. Llena
con tu presencia, con tu y su unción este lugar, gloria Señor. tocaré. Gracias te doy, maravilloso Dios de los cielos. Está cayendo Gracias, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dios me la bendiga, hermanos. La honra y los aplausos son para Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Le damos gloria, le damos honra y le damos toda la alabanza a Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo.